11 de julio del 2012. Apocalipsis 11. Los dos testigos. Queridos hermanos y amigos que nuevamente nos escuchan, les doy un especial saludo y le doy las gracias a Dios por permitirme una vez más tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, en su inmenso amor, ha querido revelarnos. Es para nosotros motivo de alegría poder transmitir a través de este medio las grandes verdades que se encuentran reveladas en la palabra de Dios. En esta oportunidad queremos traer un mensaje de suma importancia para este tiempo que vivimos y que será de gran ayuda para entender gran parte de los acontecimientos que pronto están por suceder y que la verdadera iglesia de Dios debe comprender antes de que sucedan, ya que les servirá como guía en el tiempo de tribulación que pronto vendrá. Bueno, mis queridos hermanos, para comenzar, me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, al libro del profeta Jeremías. Jeremías 33:3. Y dice nuestro Señor en su palabra: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Jesús, a través de su palabra, nos dice que si nosotros clamamos a Él y le pedimos de corazón, Él nos responderá y nos dará la sabiduría para entender lo que para nosotros es difícil de comprender. Pero Dios, a través de su siervo, el apóstol Lucas, manifiesta en el libro de Hechos que el regreso de nuestro Señor Jesucristo no se dará hasta que toda la verdad sea restaurada y haya un pleno entendimiento de ella. Veámoslo. Hechos 3:19. Así arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, comenzaremos este mensaje estudiando un poco acerca de lo que la Biblia enseña acerca del santuario celestial, donde hoy día nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros los pecadores ante Dios el Padre, como lo registran las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos. Leámoslo. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y perfeccionando, vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 8:1. Lo que vengo diciendo es lo siguiente: Cristo, cuyo sacerdocio acabó de describir, es nuestro sumo sacerdote y ocupa el lugar de más alto honor junto a Dios. Es ministro del santuario del cielo, verdadero lugar de adoración, construido no por mano humana, sino por el Señor. Y como la tarea del sumo sacerdote es presentar ofrenda y sacrificio, Cristo tiene también que presentar algo. El sacrificio que ofrece es muy superior al que ofrecen los sacerdotes terrenales, aunque si estuviera en la tierra no le permitirían ser sacerdote, porque aquí todavía se observa el viejo sistema judaico de sacrificios. El ministerio de los sacerdotes terrenales gira en torno a símbolos terrenales del verdadero tabernáculo que está en el cielo, porque cuando Moisés se alistaba a construir el tabernáculo, Dios le exigió que siguiera exactamente el modelo del tabernáculo celestial que le había mostrado en el monte Sinaí. Pero Cristo, ministro del cielo, ha sido premiado con una tarea mucho más importante,
que la de los que sirven bajo las antiguas leyes, porque el nuevo pacto de Dios que Él pone a nuestro alcance contiene promesas más maravillosas. Como pudimos ver y darnos cuenta, Cristo es nuestro único sumo sacerdote que puede interceder ante Dios el Padre por nosotros. Y nos deja claro que Dios no ha dejado a ningún otro hombre ni a ningún otro ser para que interceda por nosotros. Para que nos quede más claro, leamos otro texto de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, siguiendo adelante después de todo lo anterior, quiero que vayamos al versículo 5 de Hebreos 8 y nos detengamos un poco en él. Hebreos 8:5. El ministerio de los sacerdotes terrenales gira en torno a símbolos terrenales del verdadero tabernáculo que está en el cielo, porque cuando Moisés se alistaba a construir el tabernáculo, Dios le exigió que siguiera exactamente el modelo del tabernáculo celestial que le había mostrado en el monte Sinaí. Mis queridos hermanos, en este versículo se menciona que a Moisés en el monte del Sinaí se le mostró el templo o santuario celestial y además se le dijo que hiciera un santuario conforme al modelo que se le había mostrado. Vayamos al libro de Éxodo y leamos un poco más de este tema. Éxodo 25:1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y esta será la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, y cardeno y púrpura, carmesí y lino fino, y pelo de cabras, y cuernos de carneros teñidos de rojo, y cuernos de tejón, madera de cedro, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el sahumerio aromático, piedra de onais y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y me harás un santuario y yo habitaré en ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, la semejanza del tabernáculo y la semejanza de todos sus vasos, así lo haréis. Como lo menciona la palabra de Dios, el Señor, que no es otro que el mismo Jesús, le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo para que la presencia de Él estuviera allí y que el pueblo pudiera adorar a su Dios. Pero sigamos adelante leyendo acerca de la construcción que Dios le dio con respecto a la fabricación del arca, que se encuentra registrado en el versículo 10 en adelante del capítulo 25, con respecto a la construcción del arca. Éxodo 25:10. Quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Lo debe recubrir de oro por dentro y por fuera y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de sus 4 patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí, déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe medir 1 metro y 10 centímetros de largo por
por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza. Los 2 querubines deben quedar uno frente al otro, mirando hacia la tapa y cubriendo con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí dentro los 10 mandamientos. Entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. Queridos hermanos y amigos, como pudimos observar en los versículos anteriores, nos muestra la descripción que se le dio a Moisés del arca que debía hacer, pero lo que realmente se le estaba diciendo que hiciera era la representación del trono de Dios en el cielo, en el lugar santísimo del templo celestial donde se encuentra su presencia. Pero si nos detenemos un poco más, nos daremos cuenta que a partir del versículo 18 menciona que en la tapa del arca, que es llamada también el propiciatorio, Moisés debería poner 2 querubines, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y que la presencia de Dios reposaría en medio de los 2 querubines, como lo menciona el versículo 22. Esto nos muestra que en el santuario celestial, donde se encuentra el trono de Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, que está sentado a la diestra, como lo menciona la Biblia en el libro de Hebreos, a la derecha del trono hay un querubín y a la izquierda hay otro. Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde se menciona que Jesús se sienta a la derecha de su Padre. Hebreos 1:3. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. También la Biblia registra que cuando Salomón construyó el templo, también puso los 2 mismos querubines en el templo, en el lugar santísimo. Leámoslo. Primera de Reyes 6:25. De manera que Salomón recubrió de oro puro la casa por dentro, cerró la entrada del santuario con cadena de oro y lo recubrió de oro. Recubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo recubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, pues ambos querubines tenían el mismo tamaño y la misma forma.